destrucción y temor durante 2000 años. Muchos ven en el libro del Apocalipsis una misteriosa serie de predicciones: el calentamiento global, el desastre nuclear de Chernobyl y la guerra en el Medio Oriente. No hay campo de batalla más perfecto en el mundo que este. Y algunos creen que este libro es una guía hacia uno de los mayores enigmas de todos: la fecha del fin del mundo. ¿Es posible que el libro del Apocalipsis contenga tal secreto? Nuevas evidencias revelaron que la clave del misterio de este último libro de la Biblia yace entre el polvo de la moderna Turquía, y que el infame número de la bestia quizás no sea el 666 después de todo. Las Escrituras, el Apocalipsis. Para comprender el Apocalipsis, necesitamos saber quién lo escribió y dónde. Aproximadamente 60 años después de la muerte de Jesús, se envió una colección de rollos a la pequeña comunidad cristiana en Éfeso, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Estos papiros contenían lo que ahora se conoce como el libro del Apocalipsis. El nombre del autor estaba en el libro: Juan. La tradición dice que este es el discípulo Juan, el hijo del pescador Zebedeo, el escritor del Evangelio de Juan, quien cuidó a María, la madre de Jesús, tras la crucifixión de su hijo. Sin embargo, en el Apocalipsis, Juan nunca se autodescribe como un discípulo de Jesús, ni escribe como si lo conociera. En la actualidad, nuevos métodos científicos pueden ayudar a resolver la cuestión de quién era realmente el autor. Sir Anthony Kenny es un gran experto en estilometría, que analiza la técnica de la escritura. Las cosas que son más características de los autores no son las palabras especiales que son sus favoritas, sino la frecuencia con la que usan palabras muy comunes. Dos de estas palabras comunes examinadas por Sir Anthony eran de, una palabra similar a pero, y kai, que significa y. La Y se usa con el doble de frecuencia en el libro del Apocalipsis que en el resto del Nuevo Testamento. Mientras que el Evangelio de Juan no tiene gran uso de la Y, su uso es menor al promedio. Por otro lado, la palabra griega de, que es muy frecuente en cualquier otro texto griego que vi, ocurre solo 7 veces en todo el libro del Apocalipsis. Sir Anthony realizó 99 pruebas similares sobre el Apocalipsis en el Evangelio de Juan. Sus resultados fueron concluyentes. Usando una simple técnica estadística, yo podría juntar estas 99 pruebas en una forma particular de discriminar los textos. Y en ese análisis vi que el cuarto Evangelio y el libro del Apocalipsis eran totalmente independientes. Creo que es realmente improbable que los dos libros fueran escritos por el mismo autor. Así, el caso para Juan el discípulo como autor del libro del Apocalipsis no parece ser fuerte. Greg Carey, un experto en el significado del Apocalipsis, cree que hay mayores pistas en este libro que pueden señalarnos al autor. Juan se dirige a su público en una forma tan directa. Dice: yo, Juan, su hermano, como si fuera alguien que los conoce y a quien conocen. El libro del Apocalipsis comienza con una serie de 7 cartas a las iglesias que están ubicadas en lo que llamamos Asia Menor o el sudoeste de Turquía. Cada carta se dirige a una iglesia en particular, la felicita por sus virtudes o la amonesta por sus fallas.
Con eso uno asume que Juan conocía a estas iglesias y había estado presente entre ellas. Y hay otros indicios de que Juan le escribía a una congregación. El Apocalipsis de Juan, que significa revelaciones, describe visiones coloridas de ángeles y monstruos. La carta, que probablemente fuera dictada a un escriba, evidentemente no se trata de una correspondencia de rutina a una iglesia cristiana. Juan tiene algo importante que decir y usa la imaginación de su público para transmitir su mensaje. Es importante recordar que el libro del Apocalipsis se escribió para ser oído. Juan bendice a quienes oyen las palabras de la profecía, así como también a quien las lee, presumiblemente en voz alta a un público. Y había una clara necesidad de que el Apocalipsis se escribiera para el oído y no para el ojo. La mayoría de las comunidades cristianas primitivas tendría pocas personas instruidas y estos serían los líderes de esa comunidad en particular, pero la mayoría sería analfabeta y este era un reflejo de la sociedad en general. Por eso Juan era casi con certeza un hombre de autoridad en la iglesia que les escribía a sus fieles en Asia Menor. Pero eso postula una pregunta fundamental. Los demonios de 7 cabezas, los 4 aterradores jinetes, que son imágenes inusuales incluso para los estándares del primer siglo. ¿Qué fue lo que hizo que Juan usara imágenes tan espantosas para comprender el verdadero significado? Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. Dice a su público que está en el testimonio de Jesús. Siempre que el Apocalipsis menciona el testimonio de Jesús, lo conecta al sufrimiento. La palabra griega martus para testigo se convirtió en nuestra palabra mártir y se usa así por primera vez en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis. Esta es la cueva en donde, según la tradición, Juan tuvo sus visiones. Pueden ver a su cabeza. Luego, como darle a incorporarse. Juan, de acuerdo a todas las tradiciones, está aquí como exiliado. Se difiere precisamente en la razón por la que estaba aquí y quién lo exilió. Pero todos concuerdan en que estaba aquí como resultado de su fe cristiana. Aunque no existe evidencia arqueológica de una prisión romana, la ubicación de la isla sugiere que servía a propósitos militares. Patmos podría ser una de muchas islas fortificadas que defendían el importante puerto de Mileto, a 64 kilómetros del continente. Era un lugar ideal para detener a exiliados. Pero si Juan era un exiliado, parece extraño que tuviera la libertad de hallar una cueva, ver visiones, escribirlas y luego enviar los documentos a sus iglesias en el continente. Esto se podría juzgar como la manera en que Roma exiliaba a los alborotadores. Cuando las autoridades romanas exiliaban a alguien, esta persona tendría bastante libertad. No estaría preso, solo estaría privado de aparecer en ciertas regiones. O le dirían que tenía que restringir sus movimientos a solo esta isla. Pero él podría continuar manteniendo correspondencia a través de intermediarios que navegarían entre la isla y el continente. Iglesias que lideraba. Apocalipsis, y un fuerte anhelo de que se haga justicia. Eso a menudo se ve como
un resultado directo de la persecución romana. Frente a esto, Juan tenía toda la razón para estar enfadado. La imagen instituida es que durante el primer siglo, las autoridades romanas persiguieron sistemáticamente a los cristianos en todo el imperio. Se cree que la violencia comenzó unos 20 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, bajo el reinado del emperador Nerón. La tradición cuenta que Nerón culpó a los cristianos por el trágico y catastrófico incendio que devastó a la ciudad ese año. Algunos cristianos fueron crucificados. Él usó sus cuerpos como antorchas para iluminar las vías de entrada a la ciudad. Fue una experiencia tan horrorosa. La mayoría de los académicos concuerda en que Nerón persiguió a los cristianos. Pero el Apocalipsis probablemente no se escribió bajo su reinado. Se dató perteneciente alrededor del año 90 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Domitiano. Y la evidencia en el Apocalipsis mismo parece mostrar que Domitiano era mucho menos brutal que Nerón. Si el Apocalipsis fue motivado por la persecución de la comunidad de Juan, entonces se esperaría que él listara una legión de mártires por su nombre. De hecho, el Apocalipsis menciona solo uno. El libro está obsesionado con aquellos que murieron a causa de su testimonio de Jesús, y los cuenta de a miles. Pero él solo nombra a uno, un creyente llamado Antipas, que murió por causa de su testimonio. Aunque Juan menciona la muerte del mártir Antipas, ahora hay evidencia de que el emperador Domitiano quizás no lleve la sangre de muchos cristianos en sus manos, después de todo. Historiadores recientes comenzaron a preguntarse si Domitiano realmente persiguió a los cristianos, y si realmente era tan tirano como lo definían los historiadores antiguos. No hay gran cantidad de evidencia de eso cuando comenzamos a ir más allá. Entonces, si los cristianos no estaban siendo sistemáticamente perseguidos, es difícil imaginar cómo el Apocalipsis pudo tener algún impacto en su público. Juan debió tener otro objetivo. TV Shopping trajo la versión recargada de la máquina elíptica más famosa del mundo, Orbiload. Con Orbiload realizarás ejercicio. Estas ruinas del siglo II guardan una pista vital hacia lo que impulsó a Juan a escribir el Apocalipsis, y si el libro realmente posee la clave sobre el fin del mundo. La antigua ciudad de Pérgamo se encuentra a 320 kilómetros al norte de Éfeso, en la moderna Turquía. Era un gran centro político y religioso en la provincia romana de Asia Menor. También era el hogar de una de las incipientes comunidades cristianas que primero recibió el libro del Apocalipsis. Pero Dan Showalter, un experto en arqueología bíblica, cree que los templos paganos de Pérgamo ofrecen la mejor idea sobre lo que preocupaba a Juan. Los restos parcialmente reconstruidos nos dan una idea de lo colosal que sería esta construcción. Pero era de hecho en el patio alrededor del templo donde estaría la mayor actividad. Allí habrían sacrificios en un altar frente al templo. El pueblo se reuniría allí, cantaría himnos, ofrecería oraciones y votos. Luego, al terminar la ceremonia, se llevarían algo de carne a su casa para reforzar su alimentación. Juan estaba familiarizado con el culto pagano, pero esta práctica religiosa crecía en popularidad y estaba en conflicto directo con el cristianismo. Había comenzado unos 100 años antes de Domitiano,
con la construcción de templos a un nuevo dios, el emperador Augusto. Allí se hacían sacrificios en el templo imperial, en donde la gente de la ciudad se reunía y participaba, rindiendo honor tanto a la presencia como al poder de Roma y al emperador como individuo. Esta idolatría se extendió a través de Asia Menor a lo largo del siglo I. Cada ciudad del Imperio Romano tenía muchos templos, pero este se había construido para adorar y dar gracias a una persona viva, un dios imperial. Y aquí podría estar la clave del Apocalipsis. Para Juan, este culto al emperador sería una blasfemia terrible. Juan se habría resistido al culto imperial, ya que se oponía a su fe en Jesús, que él pretendía promover. Pero la evidencia más poderosa de que el imperio, y especialmente el culto imperial, eran el objetivo de Juan, se encuentra en una de sus más terribles visiones. Una horrible bestia que inicia una guerra contra el pueblo de Dios. La bestia, escribe él, exige adoración. Y esto da el primer indicio sobre lo que realmente representa. La adoración de los dioses imperiales se había vuelto extremadamente popular, a tal punto que a las personas que no participaban se las tomaba por desleales. En esta extraña visión, la bestia no tenía una cabeza, sino 7. En la época de Juan, 7 emperadores gobernaban el imperio. Juan nos dice que estos eran 7 reyes o gobernantes, y aunque los eruditos no se ponen de acuerdo sobre a cuál de los emperadores romanos harían alusión las 7 cabezas, parecen representar al poder imperial romano. Juan también asocia a la bestia con 7 colinas, y por supuesto la ciudad de Roma se conocía entonces como ahora, como la ciudad de las 7 colinas. Para muchos académicos, estas referencias crípticas pero reiteradas a la bestia muestran que el objetivo de Juan no es la persecución romana, sino el paganismo del culto imperial. Sin embargo, esa no puede ser la historia completa. El público de Juan, como compañeros cristianos, compartiría sus puntos de vista y por lo tanto no habría necesidad de escribir semejante carta. Pero un vistazo más de cerca al texto del Apocalipsis revela por qué Juan sintió que era tan importante enviar este mensaje. Juan, tal parece, podría verse alarmado por el comportamiento de algunos de sus fieles. Una iglesia en particular se fundaría en otra parte del Imperio Romano. Hacia el sur de Pérgamo se hallaba la antigua ciudad de Éfeso. Parado en este punto de la antigua ciudad de Éfeso, es fácil tener una idea de lo que sería el Éfeso que Juan conoció. Las calles estarían llenas de gente, los negocios colmados vendiendo sus mercancías. Esta era una antigua ciudad portuaria donde vendría gente de todo el mundo mediterráneo y más allá para comercializar, compartir ideas y a veces religiones. En este sitio de intercambio cultural, la iglesia cristiana sería una pequeña minoría. Un teatro como este albergaría a 25,000 personas y la comunidad cristiana, las iglesias aquí, probablemente formarían un porcentaje muy pequeño de eso. Los cristianos quizás llenarían solo un par de filas. La presión sobre estas comunidades era enorme, especialmente en un centro pagano próspero como Éfeso, una presión que podría debilitar la fe de una iglesia en conflicto. Sus vecinos continuamente celebraban a los varios dioses que eran populares en la región, así como también a los dioses imperiales de Roma, y ocasionalmente incluso al emperador mismo. Estarían rodeados de símbolos de varias deidades.
Uno de los mayores problemas para alguien como Juan no parece ser el hecho de que sufrieran persecuciones, sino el hecho de que estuvieran demasiado cómodos. Se habían asentado y hallado su lugar en la sociedad, y él quiere sacudirlos un poco. Si Juan les escribió a los cristianos que habían comenzado a adorar a los emperadores romanos, eso ayudaría a explicar por qué se escribió el último libro de la Biblia. Las visiones se trataban menos de profecías sobre el futuro y más sobre castigar a aquellos quienes se habían unido al culto imperial. Pero aún había algo sin respuesta. Las vívidas imágenes apocalípticas que capturaron la imaginación de millones de cristianos durante siglos. ¿Qué significado posible tendrían estas visiones para las iglesias de Juan? Quizás tenían poca relación con el culto del divino emperador y mucha relación con las visiones de un futuro aterrador. Para aquellos que vivieron 2000 años atrás, las visiones de Juan de los 4 jinetes, el Armagedón y la bestia, podrían tener significados totalmente diferentes que en la actualidad. Algunos los ven ahora como señales del fin del mundo. Pero eso no es necesariamente lo que Juan quería decir. La palabra apocalíptico tenía un énfasis distinto en ese entonces. Muchos al oír la palabra apocalíptico piensan en el fin del mundo, pero esa es solo una parte de esta tradición. De hecho, hubo otros apocalipsis o revelaciones escritas en los 200 años anteriores. La característica principal de la literatura apocalíptica es que declara revelar la voluntad de Dios directamente. Es un mensaje al que no tendría acceso un mortal común y corriente. Son todas historias. Un visionario humano en particular tiene esta dramática experiencia reveladora y requiere la asistencia de un ser celestial para explicar lo que está viendo y sintiendo. Entonces el Apocalipsis se desarrolla como historias que describen estas experiencias. El Apocalipsis promete a sus lectores un escape de la cruel realidad de la vida diaria. Para los cristianos del primer siglo, las escrituras de Juan ofrecen un mundo en donde su fe triunfa. Estas prometen a su público que el mundo de Dios está en los reinos celestiales o vendrá en el futuro. Y es un mundo en que los fieles serán recompensados por su lealtad y en donde prevalecerá la justicia y la maldad será juzgada. Juan no estaba solo en esto. Algunos eruditos creen que Jesús mismo estaba profundamente influenciado por la literatura apocalíptica. Una de las oraciones más famosas del mundo parece compartir los mismos temas que el libro del Apocalipsis. Cuando los discípulos de Jesús le piden que les enseñe a orar, Jesús les enseña a decir el Padre Nuestro, y esa oración puede tener una lectura apocalíptica. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso implica que el reino de Dios aún no llegó a la tierra, que la voluntad de Dios no se hace en la tierra. Por lo tanto, es como el libro del Apocalipsis, ver a Dios y a Cristo ensalzados en el cielo. Y el Padre Nuestro quizás hasta tenga su propia bestia. A medida que llega el reino de Dios, las fuerzas del mal harían todo lo posible para luchar en su contra. Y están las bestias, la obra del demonio, y eso es quizá lo que sugiere el final del Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Probablemente líbranos del maligno, líbranos del poder de Satanás. Si Jesús utilizó imágenes apocalípticas, ¿por qué no lo hizo su seguidor, Juan? Quizás esta tradición de escritura apocalíptica ayude a descifrar algunas de las visiones de Juan, como los infames 4 jinetes del Apocalipsis. Estos terribles seres aparecen primero en el texto del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías.
Pero Juan no copió estas imágenes simplemente. Su genialidad está en cómo las actualizó al primer siglo. En Zacarías, cada caballo se vincula a un color particular. Juan toma esta idea, pero le da un nuevo giro. Su público del siglo I probablemente comprendería el significado de los colores. Ian Boxall cree que puede develar el código de Juan. Juan parece hacer más explícito el significado de los colores. Hay un caballo rojo. El rojo es el color de la sangre. Y según la tradición, también es el color de la lujuria idólatra que le dio a Roma su dominancia, pero a costa de tanta sangre derramada. El jinete del caballo negro parece simbolizar la hambruna y el desastre, las consecuencias de la guerra. Luego había un caballo pálido o verde, el color enfermo de la muerte. Pero un jinete descrito por Juan, el que montaba el caballo blanco, tiene un arco en su mano. Esto sugiere que hay venganza en la mente de Juan, y que él cree que vendrá de la mano del enemigo declarado de Roma. El cristiano promedio sabría que el gran enemigo de Roma, la gran amenaza de Roma en el este, el Imperio Parto, tenía una caballería que llevaba arco y flecha. Los partas estaban en marcha, y el efecto final de esto sería la destrucción de este imperio aparentemente inexpugnable. Ya regresa las Escrituras. Los 4 jinetes no son las únicas imágenes apocalípticas del libro. Igual de famoso es el Armagedón, el campo de batalla donde el Apocalipsis dice que las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán en guerra. La evidencia arqueológica muestra que esta imagen también tiene la intención de evocar el odio de los romanos. Esto es Megido, en el valle de Jezreel, en la actual Israel. Los arqueólogos creen que su nombre posee una clave hacia el sitio del Armagedón. En hebreo, el sitio de Megido era en realidad Armegido, la montaña de Megido, y pasamos de Armegido a Armagedón y Armagedón. Y de hecho, en algunas de las primeras versiones del Nuevo Testamento, escritas en griego, el Armagedón posee un aspirante al comienzo que significa que se pronuncia con una H, y se puede pasar de Armegido a Armagedón muy fácilmente. Este lugar apacible parece un sitio improbable para que Juan eligiera como campo de batalla del fin del mundo. Pero en realidad, era totalmente apropiado. El Valle Jezreel sería el lugar más sangriento de Palestina que Juan conociera. Al momento en que Juan escribe en el siglo I después de Cristo, ya se habían mantenido 12 o 13 batallas, ya sea en Megido como en el mismo Valle de Jezreel. Napoleón supuestamente dijo, no hay campo de batalla más perfecto en el mundo que este. Y mirando sobre el Valle de Jezreel, no me cuesta mucho creer eso. Los arqueólogos creen que también hay un motivo muy práctico por el que Juan eligió a Megido como su campo de batalla. En su época, era la base de uno de los más brutales ejércitos en el este del Mediterráneo, la Sexta Legión Romana. Sabemos que los romanos ubicaron su campo aquí, el campo para la Sexta Legión. Ellos continuaban la tarea que la antigua Megido siempre realizó en la historia: proteger el área, controlar el paso y las rutas del comercio. La Sexta Legión tenía un apodo que reflejaba su fuerza y fiereza en la batalla. Se los llamaba Costillas de Hierro. Los Costillas de Hierro tenían una reputación bastante mala entre las legiones romanas. Eran famosos por su brutalidad. Ellos usarían todos los medios conocidos que sabemos usaron los romanos contra los pueblos sometidos, crucificándolos, desollándolos vivos,
Ellos crucificaban gente desde la costa hasta Jerusalén. Por eso, ¿qué mejor lugar para librar una batalla entre las fuerzas